Buenos días a todos. Vamos a empezar. Por favor, nos vamos a sentar. Si no hace falta que... Vamos a sentarnos. Buenos días a todos. Espero que todos hayáis descansado muy bien. Solo tengo un anuncio hoy que es referente a los libros. La primera cosa es que del libro que ha escrito Pablo Sender quedan 10 copias. La segunda cosa es que esta tarde, de los otros libros que no habéis podido comprar porque se acabaron las copias, esta tarde traeremos más de los del Yoga Sutras de Patanjali y todos estos otros títulos que no hay aquí, pero sí que Ana María irá a por ellos. Ah, ¿no son los Yoga Sutras? Ah. Ay, perdón, la ciencia del yoga. Bueno, estas son las dos cosas de los libros. Y creo que le paso la palabra a Nuria para que os diga no sé qué y luego ya enseguida, Pablo, puedes hablar. Buenos días. Mira, me han dejado de encargada de recoger las propuestas de la gente que se anime a hacer algo en la fiesta del viernes. Como aquí hay mucho artista suelto, pues que me decís para que yo le pase la información a José y organice la fiesta del viernes. ¿Vale? Gracias. Sí. Bueno, podemos comenzar. Buenos días a todos. Comencemos con un resumen de lo que hemos visto ayer. Lo que plantea Patanjali entonces es que la causa del sufrimiento en el ser humano es esta identificación de la conciencia pura con lo observado, con lo que la conciencia percibe. Lo que la conciencia percibe no es solamente el campo externo. Nos identificamos con nuestro automóvil, nos identificamos con nuestra familia, nos identificamos con distintos aspectos del mundo externo, pero más que nada nos identificamos con nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Todo esto es parte del campo de lo observado, de lo conocido. Cuando Krishnamurti dice lo observador es lo observado, no, lo apagué. Cuando Krishnamurti dice que el observador es lo observado, lo que está diciendo es que nosotros creemos que el proceso de pensamiento es el observador. Pero el proceso del pensamiento también es parte de lo observado. El verdadero observador, la conciencia pura, está como por detrás del pensamiento. De hecho, esa es la razón por la cual podemos percibir el pensamiento. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el que está pensando ahora no es lo que soy yo esencialmente, como decíamos ayer. Es una manifestación de esta personalidad, pero lo que uno es esencialmente es esa conciencia que está percibiendo que esto sucede. Entonces él dice, esta identificación, esta unión entre el observador y lo observado es la causa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el mundo externo está constantemente cambiando, nuestros deseos están constantemente cambiando, también tenemos hábitos que no nos permiten adaptarnos a los cambios, también nos aburrimos de las cosas que no cambian. Entonces en este conflicto se genera sufrimiento y como estamos identificados con esto, entonces
asumimos ese sufrimiento. Como cuando vemos una película, asumimos el sufrimiento o la alegría o lo que sea que está sucediendo en la película. La hacemos nuestra. Y entonces dice que la idea del yoga es el aquietar nuestra mente, nuestras emociones, las sensaciones, porque cuando se aquieta todo esto, el conocedor, el observador, está establecido en su propia naturaleza y ahí podemos percibir que somos el observador y no lo observado. Entonces, todo el proceso, él decía el último sutra que vimos, es que a medida que hacemos esto surge una conciencia de la diferencia entre mis pensamientos, emociones, sensaciones y lo que soy yo como conciencia pura. Y que para fomentar esta conciencia que discierne es que uno puede practicar las distintas ramas del yoga que vamos a explorar luego. Entonces más o menos ese es el fundamento teórico. Antes de entrar en la práctica misma todavía tenemos un par de cosas de grupos de sutras que explican un poco más la cuestión del sufrimiento y de su cesación. Patanjali empleó bastante tiempo. Este no es un tratado simplemente de práctica, es un tratado filosófico donde él explica la naturaleza del sufrimiento, porque, como decíamos, él dice que el problema es la ignorancia, el problema básico. Entonces, la mera práctica no va a traer liberación. La práctica es simplemente un medio para desarrollar sabiduría, para desarrollar una percepción correcta de la verdad. Cuando digo sabiduría no digo conocimiento. La acumulación de conocimiento puede conducir a sabiduría o a ignorancia. Como cualquier otra cosa. La meditación puede conducir a más ignorancia. O puede conducir a sabiduría, depende de cómo lo encaremos. Entonces, cuando digo sabiduría es esa percepción, el darse cuenta de qué es lo real y qué es lo irreal. Que lo vamos a ver, es lo que vamos a ver ahora en lo que sigue, en la sección que sigue. Entonces, eso es un poco la idea. Él emplea muchos sutras para tratar de ayudarnos a comprender cuál es el problema. Y después, en el segundo libro, y en el tercero habla de la práctica. Esto es algo en Oriente en general, budismo, hinduismo, lo poco que sé de taoísmo, la idea es que siempre se empieza con la teoría antes de pasar a la práctica. En el hinduismo, por ejemplo, se dice lo primero que viene es escuchar las enseñanzas del gurú, del maestro. En aquel momento, en los tiempos antiguos, la gente no sabía leer, los manuscritos eran muy, muy pocos, entonces la única forma de aprender sobre esto era por medio de un gurú. Entonces se decía en el hinduismo, a menos que uno tenga un gurú no puede aprender sobre la espiritualidad. Hoy podemos aprender de libros, de conferencias, de videos. Entonces no es que el gurú se necesite porque es como un padre espiritual que sin él, a menos que Está verde, no sé si cambia de color cuando... ¿Quieres que utilizo el otro? Ok. Entonces decía, a menos que uno esté siguiendo un sendero devocional, en el sendero devocional uno interpreta al gurú como la manifestación de la deidad y está toda la cuestión de la devoción al gurú, que también es peligrosa. Si el gurú es serio, entonces es muy bueno, pero como la devoción hace que la persona se entregue, es muy fácil explotar a este tipo de personas. En esta tradición explotar a los devotos, y ha sucedido muchísimas veces, lamentablemente, en muchas ocasiones los gurúes más famosos son los menos genuinos.
Si uno quiere tener muchos seguidores, lo más fácil es decir lo que los seguidores quieren escuchar. Entonces, lo que los seguidores quieren escuchar no es necesariamente lo más sabio. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esto. Pero bueno, fuera del camino de la devoción, no es que un gurú se necesite, porque a menos que haya un gurú uno no puede avanzar espiritualmente. En el pasado era así porque era la única fuente de información. En este momento hay muchas fuentes de información. Pero cuando vamos a la parte práctica, hay ciertas técnicas donde sí se necesita una persona que pueda guiarlo a uno, como expliqué en la primera charla. Entonces hay ciertas técnicas que no se deberían hacer a menos que haya una persona calificada, que haya pasado por ese entrenamiento, que tenga la capacidad de percibir dónde está el practicante y qué es lo que necesita el practicante. Entonces, bueno, la idea vamos a ver la cuestión de lo que Patanjali llama las aflicciones, a veces se le dice las causas de sufrimiento, en sánscrito es kleshas, y vamos a ver el yoga preparatorio que Patanjali lo llama Kriya Yoga. La palabra Kriya significa acción y varias otras cosas, y se usa en diferentes escuelas de yoga. En Patanjali, el Kriya Yoga es una disciplina en particular que tiene 3 elementos. Es distinto al Kriya Yoga en otras tradiciones. Cuando vemos términos como estos, siempre tenemos que recordar que estos son palabras comunes en sánscrito. Entonces, del mismo modo que nosotros podemos usar la palabra inteligencia en muchas formas distintas, todas estas palabras también se usan en formas distintas. Entonces, uno no puede asumir que todos los instructores espirituales usan todas las palabras del mismo modo. De hecho, samadhi en hinduismo es bastante distinto al samadhi en budismo, por ejemplo. En budismo en general, samadhi es lo que Patanjali llama dharana, y lo que Patanjali llama samadhi en el budismo Theravada lo llaman jhanas. Entonces uno tiene que, no se puede asumir que las palabras se usan de la misma forma. Entonces vamos a comenzar con las kleshas, estas aflicciones. Patanjali dice: las aflicciones son la ignorancia de la realidad, el sentido de yo, las atracciones, las repulsiones y el fuerte deseo de vida. Y después las va a definir una por una. Entonces hay 5 aflicciones raíz de las cuales surge el sufrimiento humano. Entonces él comienza con la ignorancia. Fíjense que él toma la ignorancia, como ya lo hizo en otras ocasiones, como la raíz última de todos los problemas. En el cristianismo, el problema es el pecado, por ejemplo. Excepto en el cristianismo gnóstico, que al principio en las comunidades cristianas primitivas había muchas escuelas distintas de cristianismo. Esto es algo que los eruditos están empezando a descubrir, bueno, desde hace varias décadas ya. No es que lo que ahora, el cristianismo oficial ahora, fue siempre el cristianismo oficial y dominante desde el principio. En el cristianismo primitivo había muchas escuelas distintas. Una de ellas era la escuela de los gnósticos, que estaban basados en la cuestión de la gnosis es sabiduría, es una palabra griega que se puede traducir como sabiduría, y desde su punto de vista lo que traía salvación es la sabiduría, no la fe necesariamente. Pero después había otras ramas del cristianismo donde lo que traía salvación es la fe. San Pablo fue muy influyó mucho esta rama del cristianismo, que tiene algunos fundamentos históricos. El cristianismo surgió, voy a hacer una digresión, el cristianismo surgió entre los judíos. Para ser judío uno tenía que nacer judío, y además había una serie de ritos. Entonces, el cristianismo primero era como una escuela dentro del judaísmo.
Pero después San Pablo empezó a expandirlo a personas afuera del judaísmo. Algunos otros apóstoles decían, no, esto es solo para los judíos, que nacen judíos. Entonces San Pablo tenía el problema de cómo una persona que no era judía, los gentiles, como le decían, podía tomar el cristianismo si no tenía al no ser judío, no era parte del pueblo de Dios. Entonces él empieza a desarrollar esta idea que la salvación viene a través de la fe. Si uno tiene fe en Jesús, no importa si es judío o no, puede ser salvado de todos modos. Y ahí la iglesia un poco tiene este conflicto entre la salvación a través de la fe o la salvación a través de ser parte del pueblo de Dios, de la parte judía. Pero como Pablo fue muy activo, muy sabio, expandió el cristianismo. Pablo es el que hizo el cristianismo una religión aparte del judaísmo, porque lo expandió en todos los pueblos no judaicos. Entonces, estaban todos estos distintos grupos y los gnósticos no le importaba nada de esto. A los gnósticos no le importaba que Jesús haya resucitado, me salía en inglés, resucitado o no. Ellos su visión era mucho más espiritual. En un momento hubo una votación para ser papa. En ese momento en Roma se juntaban 100 personas, levantaban la mano quién quería que sea papa. Y había uno que era gnóstico y uno que era lo que después se convirtió en el cristianismo ortodoxo. Y ganó por muy pocos votos del cristianismo ortodoxo. Y ahí los gnósticos empezaron a perder influencia, después fueron perseguidos, etc. Pero en el cristianismo también, todo esto viene a la cuestión que en el cristianismo también existe una rama que dice, el problema esencial es la ignorancia, no el pecado. Entonces en todas las tradiciones podemos ver esta idea de que el problema esencial es la ignorancia. Y Patanjali está enraizado en eso. Entonces en el Sutra 2.4, él define qué es la ignorancia. Primero dice, la ignorancia es la fuente de todas las demás aflicciones. La palabra para ignorancia es avidya. Sea que estas aflicciones estén en una forma latente, atenuada, alternante o activa. Esto va a ser importante para la práctica, lo vamos a retomar después. Y dice, la ignorancia es el tomar lo perecedero como eterno, lo impuro como puro, lo malo como bueno y el no ser como ser. Entonces él da esos 4 puntos. En general nosotros nos aferramos a las cosas como si fueran eternas. Nos aferramos a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestras posesiones, como si fueran eternas. Y sabemos que nada de eso lo es. Entonces eso es una fuente de sufrimiento. Mucho del problema humano es por la conciencia de mortalidad, incluso si esa conciencia es inconsciente o subconsciente. El miedo está enraizado en la conciencia de mortalidad. Entonces el tomar, el poner nuestro aprecio en cosas que son perecederas es obviamente una fuente de sufrimiento. Esto Jesús también lo decía, no busquen tesoros mundanos, trabajen para generar tesoros del cielo que son eternos. En nuestra vida diaria también, ¿qué aspectos de nuestra vida estamos alimentando? Cosas que al morir van a ser completamente no importantes o cosas que van a seguir con nosotros por toda la eternidad. En la tradición teosófica hay un aspecto de cada uno de nosotros que es eterno, lo que llamamos el ego superior. La palabra ego en teosofía se empezó a usar antes de que surja la psicología moderna y se usa en un sentido filosófico, no psicológico. La palabra ego viene del griego que significa el sentido de yo. Significa yo, ego. Entonces, por ejemplo, Descartes, cuando dice yo pienso, luego existo, él usa la palabra ego, cogito ergo sum. Entonces la palabra ego es simplemente yo. En la teosofía se dice que hay un sentido de yo espiritual
y hay un sentido de yo personal. El sentido de yo personal, el ego personal, es lo que la psicología normalmente se refiere, a lo que la psicología se refiere cuando habla del ego. Pero hay otro sentido de yo espiritual, que está más allá del alcance de la psicología corrientemente, que es un sentido espiritual de yo soy la unidad. Entonces eso se llama el ego superior o el ego espiritual. La idea es que es ese sentido de ese nivel que podemos llamarle el alma, donde hay un sentido de yo espiritual, es relativamente eterno. Permanece por todo el ciclo de evolución humana. Después, al final del ciclo de evolución humana, incluso eso se trasciende. Pero bueno, para nuestros propósitos, eso es lo eterno para nosotros en este momento. Y las cosas que son guardadas, que son asimiladas por el alma, digamos, para hacerlo sencillo, son cosas que tienen que ver con intereses universales, con el amor, con la compasión, con la sabiduría. Todas las cosas que hacemos que tienen que ver con nuestro cuerpo, con los negocios, con la comida, con las distracciones, son cosas que son necesarias para que la personalidad viva. Necesitamos distracciones y vacaciones para que la psiquis descanse, para que el cuerpo descanse. Necesitamos comer. Todas estas cosas son buenas, pero son medios para un fin último. El fin último no está en estas cosas. El fin último está en que la personalidad sea más o menos equilibrada para que podamos descubrir la verdad. Entonces, si nuestras vidas, que es como lamentablemente la mayoría de las vidas en la humanidad suceden, si nuestras vidas están centradas en disfrutar, tener dinero, irme de vacaciones, qué voy a comer el fin de semana, cuándo me voy a juntar con mis amigos, todo eso al alma no le interesa, todo eso pasa, nos morimos y eso se olvidó. Aporta un poco de experiencia, no es totalmente inútil, pero no es demasiado importante para el alma. Eso se torna importante si se hace en el contexto de comprender la vida, de desarrollar amor, de desarrollar servicio, compasión. ¿Se entiende? En ese caso, todo esto es un medio para expresar algo espiritual. Pero cuando el medio se convierte en el fin, entonces pierde sentido desde un punto de vista espiritual. Esto es parte de tomar lo perecedero como eterno. Esto es parte de confundirse y darle importancia a aquello que no tiene una importancia desde el punto de vista eterno. Y hay muchos otros aspectos de cómo confundimos lo perecedero con lo eterno. Después tenemos lo impuro con lo puro. También, bueno, esto es una cuestión de no solamente impuro y puro en el sentido de sucio, sino impuro y puro en el sentido de aquello que es la fuente homogénea de todo lo demás. Cuando hablamos de conciencia pura, es esta conciencia que es inmutable, o al menos relativamente hablando. Esta conciencia que no está condicionada. El pensamiento es impuro, no desde el punto de vista del pecado y todo esto, sino que es impuro en el sentido que es condicionado. Mi pensamiento depende de lo que he aprendido en el pasado, de mi familia, de mi cultura, etc. Entonces no es un principio puro, un principio que no es tocado por las circunstancias. Es un principio, como decíamos, condicionado. Pero muchas veces tomamos nuestros pensamientos como la fuente de la verdad. Por supuesto que está bien tener pensamientos, y uno trata que nuestros pensamientos reflejen la verdad lo más que se pueda. Y muchas veces no tenemos más opción que actuar de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero, de nuevo, si nos damos cuenta que estoy actuando desde mi pensamiento, que es el más elevado que he alcanzado, pero tengo la conciencia de la diferencia, sé que mis pensamientos son condicionados. Es el mejor condicionamiento que he alcanzado, pero todavía es condicionamiento. Entonces somos mucho más relajados en cómo nos relacionamos con el mundo, con la vida, nuestras interpretaciones. Cuando hay pensamientos distintos, uno tiene la responsabilidad de tener el pensamiento más cercano a la verdad y de actuar de acuerdo a ese pensamiento.
pero desde la conciencia de que esto no es la verdad pura. Y al mismo tiempo uno tiene que ir aprendiendo a tratar de morar en la conciencia pura. Entonces se va abriendo una puerta para que la conciencia pura ilumine el pensamiento. Entonces este es un ejemplo de confundir lo impuro con lo puro, por ejemplo. Se pueden dar muchos ejemplos de esto. Como no es el tema principal, les doy simplemente algunos ejemplos. Lo malo como bueno, de nuevo, esto se puede aplicar de muchas cosas, pero, por ejemplo, en la ciencia están descubriendo que siempre está esta cuestión de sí o no, pero el alcohol es saludable, o la carne es saludable para el cuerpo, o la marihuana es buena para ciertas cosas. Y bueno, todo esto puede ser verdad. Puede ser verdad que todo eso ayuda al cuerpo. Ahora, que ayuda al cuerpo no significa que ayude a la conciencia. Puede que sí, puede que no. Hay muchas cosas que ayudan al cuerpo y que van en contra de la conciencia. Como estamos identificados con el cuerpo y creemos que somos el cuerpo, creemos que cualquier cosa que es buena para el cuerpo es buena para mí. Pero eso no es necesariamente verdad. Blavatsky dice, por ejemplo, que si una persona está realmente dedicada a una vida de espiritual, donde la meditación es una parte importante de su vida, hay ciertas glándulas en el cerebro, como la glándula pineal, la glándula pituitaria, que empiezan a activar una función espiritual que está dormida en la mayoría de las personas. Esta función espiritual hace que ciertas corrientes de vitalidad, corrientes pránicas, empiecen a animar estas glándulas. Y el alcohol es muy malo para una glándula que está siendo, de acuerdo a Blavatsky, que está siendo estimulada con energía espiritual. Entonces, no es que sea pecado tomar alcohol ni nada, pero hay ciertas cosas que pueden ser incompatibles. Yo no estoy diciendo que esto es verdad, esto es lo que Blavatsky dice, cada uno de ustedes puede estudiarlo y determinar lo que a ustedes les parece que es verdad. Pero esto es simplemente un ejemplo de cómo muchas veces tomamos algo que es malo como si fuera bueno. Entonces hay que ser inteligente y pensar las cosas desde un punto de vista lo más elevado que podamos. Ninguno de nosotros tiene sabiduría absoluta, entonces nos vamos a equivocar. Eso no es problema. Creo que nuestro deber, digamos, como aspirantes espirituales es hacer lo mejor que percibimos. Si lo mejor que percibo es erróneo, estoy haciendo lo que debo hacer, porque uno no puede ir más allá de la facultad en el momento. Pero al tratar de hacer lo mejor que puedo, estoy generando más facultad para el futuro. Entonces uno simplemente no se tiene que preocupar, ¿es esta la verdad última o no? ¿Es esto bueno o malo? Uno tiene que ver qué le parece que es lo mejor con lo que uno puede percibir en el momento. Y eso es lo mejor por el momento. Entonces esta cuestión de la ignorancia también es tomar lo malo como bueno. Y después el no ser como ser, que es todo esta parte de lo del observador y lo observado. Creemos que somos el cuerpo, las emociones, la mente y bueno, nos identificamos con eso y el ser es, de acuerdo a Patanjali, la conciencia pura. Entonces, esta ignorancia básica nos lleva a todos los otros errores, digamos, o todas las otras actitudes que generan sufrimiento. Lo primero que surge de esta ignorancia es lo que se llama asmita en sánscrito, que es el sentido de yo. Y de nuevo, ese sentido de yo puede ser muy inmaduro o puede ser mucho más maduro. Digo inmaduro en el sentido de que uno puede identificarse completamente con su cuerpo, o uno puede estar identificado con aspectos más sutiles que todavía no son el ser espiritual. Entonces él dice, el sentido de yo es la identidad errónea entre el observador y el instrumento de observación. La idea es que en el hinduismo está esta idea que Purusha puede ver, pero no puede caminar. Esto es como una alegoría. Entonces Purusha es una entidad que puede ver, pero no puede caminar.
y Prakriti, que es la materia, Purusha es el espíritu, Prakriti, que es la materia, es ciega, pero puede caminar. Entonces, el Purusha está como en la espalda de Prakriti y entonces entre los dos pueden funcionar. Entonces, Prakriti es el instrumento a través del cual el Purusha se relaciona con el mundo. El tema es que Prakriti tiene sus propios deseos. Es como montar un caballo. Nuestra situación no es la situación de conducir un automóvil. Uno se sienta en el automóvil y el automóvil va donde queremos que vaya. Nuestra situación es más como el montar un caballo. El caballo tiene sus propias idiosincrasias, sus propios deseos, miedos, tendencias, habilidades. Entonces, al principio es como que el jinete va donde el caballo quiere y se cree que ese es su propio deseo. Cuando uno ve que el caballo va en este lado, el jinete dice, quiero ir a este lado, estoy yendo a este lado porque yo lo quiero. Entonces la idea en la práctica espiritual es que primero nos demos cuenta, no, vos no sos el caballo, esto es una entidad separada de lo que uno es. Y después lo otro es empezar a aprender cómo manejar al caballo, que se tiene que hacer con amor, si uno es muy estricto o agresivo con el caballo, después el caballo no puede cumplir la función. En realidad el jinete y el caballo forman un equipo en donde los dos juntos van a cierto lugar. Y en ese equipo el jinete tiene que cuidar al caballo y el caballo tiene que obedecer al jinete. Es muy parecido a la relación entre el espíritu y la materia. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de nuestra personalidad, no ser agresivos, reprimirla, ser violentos con nosotros mismos. Pero somos nosotros los que tienen que guiar a la personalidad y no la personalidad a nosotros. Entonces, más o menos en esta historia de Purusha y Prakriti es más o menos la misma idea. Entonces, en nosotros, Prakriti, que incluye la mente, las emociones, el cuerpo, es el instrumento a través del cual nosotros como conciencia pura podemos observar al mundo y aprender. Pero nos identificamos con ese instrumento. Y esto es lo que él llama el sentido de yo. En la iluminación, el sentido de yo o el ego, especialmente al principio, digamos, el ego inferior, el ego personal, desaparece. Hay una diferencia entre la personalidad y el ego. El ego, a veces en la literatura teosófica se ve, hay que matar al ego. Y las personas dicen, pero yo necesito este cuerpo, estas emociones. Nadie dice matar la mente, las emociones o el cuerpo. Lo que uno tiene que hacer es destruir el ego. Estoy usando palabras fuertes a propósito, porque en general uno protege al ego. Lo que uno tiene que hacer es destruir el ego, porque el ego no es nada, es una ilusión, es una falsa idea, es una idea falsa. El ego no es una entidad, el ego es la conciencia espiritual creyendo que soy las emociones, la mente, el cuerpo. Cuando no hay ego, lo que queda es un cuerpo, emociones, pensamientos, una mente saludable que responde a la conciencia espiritual. Entonces, la vida espiritual no trata de matar la mente, las emociones o el cuerpo, pero sí de erradicar el ego, porque el ego no es más que una idea errónea. Claro que esto se puede hacer solamente cuando hay cierta madurez. Si uno mata el ego antes de que la conciencia espiritual pueda tomar las riendas, entonces lo que tenemos es un caballo desbocado, sin nadie que lo guíe. Y esto es lo que pasa, es en cómo funciona la psicología. La psicología en general trata de generar un ego que sea más o menos sano. Desde mi punto de vista no puede haber un ego sano, porque el ego es la causa de la enfermedad, espiritualmente hablando. Pero puede haber un ego que sea completamente desequilibrado o un ego que es más equilibrado. Entonces la psicología ayuda a generar un ego equilibrado. Pero después el próximo paso es el de trascender el ego, que es la raíz de las aflicciones. Es decir, la raíz es la ignorancia y la primera manifestación de esa ignorancia es el ego. Entonces el ego como una idea errónea, es una confusión. Una persona iluminada es consciente de los pensamientos, consciente de las emociones, del cuerpo,
la presencia de la conciencia espiritual transmite cierto orden a los pensamientos, emociones y cuerpo para que la persona se pueda relacionar, pero no hay ese sentimiento íntimo de yo soy esto. Entonces no hay ego. De aquí, cuando se genera un ego, es decir, una identificación con las emociones, con los pensamientos y sensaciones, aparecen las dos kleyas que vienen, la atracción y la repulsión. Fíjense, Patanjali dice, atracción es lo que le sigue al placer, cuando hay un sentido de ego. Repulsión es lo que le sigue al dolor, cuando hay un sentido de ego. Cuando no hay un sentido de ego, hay placer y hay dolor, pero no hay atracción o repulsión. Placer y dolor pertenecen a las sensaciones físicas o al cuerpo emocional. Y como eso es algo natural, placer y dolor va a haber siempre. Como decía, queremos que nuestro cuerpo pueda percibir el dolor, si no, se nos puede estar quemando el pie y ni nos enteramos. Entonces el dolor es una información que viene a la conciencia. Emocionalmente también. El dolor emocional es una información que viene a la conciencia. No hay nada malo con eso. El tema es que cuando hay ego, ese dolor emocional empieza a generar una serie de reacciones de repulsión y todo lo que viene de ahí, y venganza, y resentimiento, etcétera, etcétera. O cuando hay placer, genera atracción y apego y nostalgia, etcétera, etcétera. Pero esto pasa porque hay identificación, porque está este ego, que es esta idea yo soy las emociones, y eso genera la identificación. Y esto es una fuente enorme de sufrimiento, como todos sabemos. Entonces, la idea es que la atracción y la repulsión son cosas que son artificiales. Placer y dolor es natural, atracción o repulsión son artificiales. En el sentido de apego, por supuesto que hay una atracción y repulsión básica que es saludable. Uno toca algo que es caliente y no lo va a volver a tocar. Pero eso viene de la inteligencia, no de una identificación psicológica con las sensaciones. Entonces, incluso en el ser espiritual hay una atracción y repulsión básica que es biológica en cierto sentido, no psicológica. Hay una historia de Ramana Maharshi, que fue un sabio de la India, donde él fue un sabio muy silencioso, muy quieto, muy bueno. Hay todo tipo de seres iluminados, como decía en la primera charla. Nisargadatta Maharaj, por ejemplo, que vivió más o menos en la misma época en Bombay. Ramana Maharshi vivía más al sur de la India, en Tamil Nadu. Nisargadatta era más como un poco como a veces lo vemos a Krishnamurti. Nisargadatta era mucho más expresivo y a veces echaba a las personas de ahí del ashram y todo esto, pero en mi visión era sumamente sabio. Yo aprendí muchísimo de él, no personalmente, ¿no? Él murió en el 80, algo así. Pero Ramana Maharshi era ese típico sabio que quieto, callado, todo amor parece. Y una vez vinieron ladrones, entraron ladrones en el ashram y empezaron a robar cosas. Entonces Ramana Maharshi le dijo a los discípulos, quédense quietos, ellos están siguiendo su dharma. Dharma es como el objetivo de tu vida, la función de tu vida en el hinduismo. Dharma tiene muchos significados. Entonces Ramana dijo, quédense quietos, dejen que hagan su dharma. Y cuando los ladrones escucharon eso, se creyeron que él se estaba mofando de los ladrones. Entonces empezaron a pegarlo, le entraron a pegar patadas y de hecho le quebraron, no me acuerdo si el brazo o la pierna. Y Ramana decía, esto es todo parte del orden, no hagan nada, mientras le estaban pegando. Él, por supuesto, era una persona iluminada, él podía entender cómo esto era el karma actuando. Yo no creo que necesariamente es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, porque las acciones tienen que venir de la sabiduría. Entonces, si uno realmente ve que esto es algo que debe pasar, entonces tiene que aceptarlo. Pero si uno no lo ve,
uno tiene que hacer siempre lo mejor que uno puede percibir. Entonces, bueno, si uno no ve que esto es algo que tiene que pasar, puede tratar de solucionar la situación del mejor modo posible, el modo posible más elevado. Ramana obviamente veía que esto es parte del karma que tenía que ser, digamos, uno tenía que pasar por eso. Entonces después le preguntaron si no le dolía y todo eso, y él dice sí, me dolía, pero había dolor, pero no había quien sintiera ese dolor. Que también esto pasó cuando él al final se le desarrolla cáncer de codo, hacia el final de su vida. Los discípulos querían que se opere y él decía, ¿para qué voy a operar esto del cuerpo? ¿Se está muriendo? No pasa nada. Y los discípulos decían, bueno, pero nosotros queremos tener el cuerpo todavía para... Al final él accedió a que lo operen, pero dijo, no le pongan anestesia. No quiero que mi conciencia sea afectada, que la conciencia sea afectada. Y después le preguntaron, ¿no dolió? Y él decía eso, hay dolor, pero no hay quien lo sienta. Yo creo que se puede relacionar con esto. Cuando el ego no está, no hay reacción al dolor o al placer, reacción en el sentido psicológicamente. Y uno tiene la libertad, en el caso de Ramana, tiene la libertad de ver que esto es algo que probablemente estaba todavía en su karma y de aceptarlo, una libertad que la mayoría de nosotros no tenemos, porque el ego reacciona. En otra ocasión, tal vez la acción correcta hubiera sido el resistirse. No es que la acción correcta es siempre no resistirse. La cuestión es, ¿somos libres para ver cuál es la acción correcta? ¿O la reacción del ego nos empuja? Entonces, cuando el ego no está, hay libertad. Libertad para percibir la acción correcta. Y puede haber placer o dolor, pero hay libertad porque no hay atracción o repulsión. Y la última kleya es abhinivesha, que es el fuerte deseo de vida, la necesidad de seguir, la necesidad de existir, que él dice domina incluso al sabio. Esto es algo que incluso aunque comprendamos muchas cosas, ese deseo de vivir existe. Solo con la iluminación, digamos, el deseo de vivir, el apego a vivir desaparece. Y no es que después el sabio iluminado se suicida. No, bueno, si es necesario encarnar, encarnas, y cuando la encarnación se termina, no hay ningún problema. Pero este abhinivesha viene de el último eslabón de esta cadena de la ignorancia, el sentido de yo, atracciones y repulsiones, y ese sentimiento de que yo soy todo esto y quiero persistir. Entonces estas son las 5 kleyas. Después Patanjali va a trabajar un poco sobre esto, pero vamos a ver, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Allí. Si nos podías hablar sobre el miedo, porque veo que Patanjali, lo que he visto hasta ahora, me parece que no lo nombra y para mí es como el motor de todo esto. Gracias. Sí, es verdad, no, él no nombra el miedo. Estoy tratando de recordar a ver si en algún sutra él lo nombra y no, creo que no. Yo creo que él incluiría el miedo, porque lo que él en general está tratando de hacer es dando como la raíz de la raíz que puede tener distintas manifestaciones. Entonces el miedo, por un lado, es una expresión de abhinivesha, del deseo de persistir. Si uno fuera como Superman o Superwoman y nada lo pudiera afectar, no habría miedo. El miedo viene de el sentirse vulnerable, físicamente o emocionalmente o mentalmente. Y ese sentido de ser vulnerable está relacionado con este instinto de preservación. También está relacionado con nuestro apego a los sentimientos. Le tenemos miedo al dolor porque el dolor duele, porque no nos gusta el dolor.
Entonces está relacionado con lo que Patanjali dice de la repulsión. Me acuerdo cuando era adolescente que fui a karate por un tiempo y que una de las cosas que nuestro profesor hizo es atarnos los cintos con guantes, dijo empiecen a pegarse, y como estábamos atados no podíamos retroceder. Y él decía que una vez que nos acostumbramos a recibir golpes y que vemos que es solo un golpe, no es nada más, el miedo desaparece. Entonces, lo que él decía es que enfrentándose a la situación, cuando somos forzados a enfrentarnos a la situación, si podemos hacerlo, el miedo desaparece, porque el miedo es un aspecto mental y emocional que no quiere enfrentarse a cierta situación, por no querer enfrentarse al dolor, en ese caso el dolor de recibir golpes. Entonces el miedo es parte de la repulsión también, de no tener la capacidad de sostener el dolor físico o emocional o mental. Cuando a medida que el sentido de yo desaparece y que uno aprende a experimentar el dolor sin repulsión, sin reacción, entonces el miedo se va. Y esto es parte de lo que pasa cuando uno empieza a observar, cuando uno se posiciona en el observador. En ese momento está más allá de avidia, está más allá de la ignorancia. Entonces está más allá del ego también, y está más allá de las atracciones y repulsiones, y más allá de Abhinivesha, del deseo de preservar la vida. Entonces uno experimenta que cuando la conciencia realmente se puede poner en el observador, uno puede observar el dolor sin reacción al dolor, sin repulsión. Y por lo tanto no hay miedo. Entonces yo creo que el miedo está como entrelazado en esta. Si buscamos, hay muchas actividades psicológicas que están todas entrelazadas en esta cadena de causación que es como la columna vertebral de todas estas cosas. Entonces yo creo que puede que sea esa razón por la que Patanjali no habló del miedo, pero el miedo es ciertamente una de las manifestaciones más inmediatas que es un obstáculo para la vida espiritual y para la vida común también. Hay un sabio que dijo, aquello que temes lo odiarás, que va mucho en la idea que estás diciendo, al final lo repudiamos, ¿no? Lo odiamos. La pregunta que te quería hacer, Pablo, era que profundizaras en la idea de la personalidad y el ego, porque antes creo que mencionaste que lo que se trata es se trata de alimentar más la autoestima, pero a la vez también corremos el riesgo, ¿no? Estamos alimentando continuamente el ego. Y si luego hay que trascenderlo, se convertirá en un problema. También ese exceso de autoestima es un poco porque realmente la idea que has dado sobre ego y personalidad y la diferencia me ha parecido muy importante. Y no había reflexionado en eso. Con respecto a la primera parte, conozco a dos sabios que dijeron eso, de que del miedo sale el odio. Uno es Krishna en el Bhagavad Gita y el otro es Yoda en las Guerras de las Galaxias. Yo creo que Krishna lo copió a Yoda, pero como Krishna podía ver el futuro. Bueno, entonces con respecto a la otra pregunta, voy a decir algo medio radical, así que no se asusten, pero yo creo que toda esta cuestión de la autoestima, el autoamor es un error. Ahora, es un error, de nuevo, todas las cosas son relativas al estadio de crecimiento. Así que las cosas que se dicen nunca hay que tomarlas radicalmente, porque la vida no es plana, un solo estado, una sola cosa. Entonces, una persona que activamente tiene un sentimiento de autodestrucción, por supuesto que tiene que trabajar en lo que llamamos autoestima y demás, porque es como un alambre que está doblado para un lado, bueno, hay que doblarlo para el otro, para que más o menos quede en el medio. Entonces, de nuevo, todo esto es parte de el trabajar al nivel psicológico. Si la persona tiene actitudes de autodestrucción, es necesario que genere el opuesto. Pero a lo que se llega no es a
desde mi punto de vista, a lo que se llega al trabajar con esto no es a un estado de salud real, porque todo esto está todavía formándose alrededor de la esencia de la enfermedad, y digo enfermedad de un modo amplio, no física solamente, que es el ego, es el sentido yo soy algo que no soy. Y la autoestima, yo no creo que la autoestima pueda, de nuevo, porque está basada en el ego, que la autoestima pueda llegar a manifestarse de un modo espiritualmente maduro. La autoestima se convierte en arrogancia, en orgullo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, está mucho la cultura de estar constantemente alentando y felicitando a las personas, y tanto que se torna la costumbre, y si no hay alguna expresión de felicitación y decir qué bueno que sos y esto, parece lo opuesto ahora, parece que uno está diciendo que no sos bueno, que no. Pero yo creo que esto no genera autoconfianza, genera arrogancia que todavía tiene la semilla de la falta de confianza. Por eso personas que son famosas, que todo el mundo los ama o admira, tienen todo el dinero, todo lo que uno cree que los haría confiados y felices, todavía la inseguridad está ahí sin ser tocada y siguen necesitando tener más seguidores, tener más dinero. La verdadera autoestima, que yo por eso no la llamaría autoestima, lo que diría es, lo que uno tiene que hacer es trascender la cuestión de la estima completamente, trascender la cuestión de que la estima es un problema. Y para eso uno tiene que descubrir lo que somos realmente. La personalidad es condicionada. Entonces, yo no creo que pueda haber autoestima identificándose con la personalidad, porque la personalidad por naturaleza es condicionada. ¿Cómo podemos realmente amar? Lo que no quiere decir que uno debe odiar, pero ¿cómo podemos amar algo que es una limitación de lo que realmente somos? Si primero descubrimos lo que somos, después se puede tener un sentido de compasión, cariño por la personalidad. Pero si creemos que somos la personalidad, siempre va a haber en la personalidad reacciones defensivas, miedo, esto, lo otro. Y el tratar de forzarnos a amar a la personalidad cuando creemos que somos eso, es muy difícil. Porque o nos tenemos que engañar a nosotros mismos, diciendo que, somos perfectos y que esto, que lo otro. O si somos sinceros y vemos la personalidad, siempre vamos a ver las limitaciones, que no es que sean malas, son naturales. La personalidad es un fragmento de la realidad, es un fragmento de la unidad. Como fragmento no puede ser la unidad. Entonces, como fragmento es limitado. ¿Es malo que sea limitado? No, es su naturaleza. Pero si tratamos de amar a la personalidad, al fragmento, como uno ama a la unidad, a la totalidad, es una causa que no tiene remedio. Si por el contrario empezamos a descubrir que somos esa unidad, estoy hablando en sentido filosófico, el hecho de posicionarse en el observador puro es una forma de intuitivamente, no como concepto, sino como sentimiento, intuitivamente empezamos a sentir que no somos la personalidad separada, porque en el observador no hay sentido de yo soy Pablo, yo soy este fragmento. Entonces, al posicionarse en el observador, de a poco empieza a haber como este sentimiento no verbalizado de ser más que el fragmento. Y eso es lo que hace que la estima deje de ser un problema. Ni autoestima alta ni autoestima baja. Hay un sentimiento de ser la unidad, y desde ahí la personalidad se comprende. Y uno ni la ama ni la odia, es simplemente uno la comprende. Y sí, de ahí surge la posibilidad de decir, en una situación como el caballo, que uno conoce y que sabe que cierto clima o cierto terreno lo asusta al caballo, uno sabe de su personalidad las reacciones que la personalidad tiende a tener. Entonces uno puede decirle a la personalidad, ya sé, yo entiendo que esto siempre te enoja, está bien, lo entiendo y es comprensible, pero vamos por este lado.
no reprime el enojo y tampoco se ve atado por el enojo. Me acuerdo una vez estaba en el aeropuerto y había una mamá con un nenito y que se ve que estaban llegando tarde al avión. Entonces la mamá iba apurada y lo traía arrastrando al nenito. Y el nenito trataba de mantenerle el paso y veía un kiosco y decía, quiero eso, y la mamá que lo arrastraba y decía, después. Y caminaban y en el próximo kiosco, quiero eso, después. Y la personalidad es un poco como eso, tiene estas reacciones, en algún momento, si la mamá no estaba apurada, por ahí está bien, ok, ¿qué es lo que querés? Pero cuando la mamá está apurada le dice después. No lo reprime, no lo retra, pero le dice ahora no. Entonces uno puede tener la misma reacción o relación con la personalidad. Hay veces que lo que la personalidad quiere es apropiado, no es malo, y uno dice ok, no hay problema. Y otras veces uno tiene que decir te entiendo, pero después. En este momento esto no es la reacción apropiada. Me parece que esa actitud surge cuando el tema de la estima no es un problema, cuando se trasciende. No surge de la alta autoestima. La alta autoestima es la otra cara del problema. Baja autoestima, alta autoestima son las dos caras del problema. Pero bueno, esto es como lo veo por ahí. Yo sé que el tema de amarse a sí mismo es muy importante en cierta etapa del trabajo. Sí, por allá. A ver si me puedo explicar bien. El estado de la conciencia pura, ¿no? De ella nace, digamos, o surge toda la materia, ¿no? Y la conciencia en sí, digamos, viaja a través de esa materia identificándose con ella, o sea, nuestro mal, para luego tener la suficiente visión como para volver otra vez a lo que a la raíz de lo que es. ¿Por qué y qué diferencia hay entre la primera y la última? ¿Necesitaba esa experiencia o todo es una ilusión? Sí, desde el punto de vista de los Yoga Sutras, lo que Patanjali dice, como vimos, es que a través de esta experiencia el observador descubre sus propios poderes y los poderes de la materia. Creo que el punto de vista teosófico habla un poco más específicamente de esto. Primero tenemos que entender que todas las ideas no son la verdad. El lema de la sociedad teosófica es no hay dharma mayor que la verdad. La palabra dharma tiene muchos significados. La traducción que en general se usa en la sociedad teosófica es no hay religión. Pero también dharma significa enseñanza espiritual. Entonces, ninguna enseñanza espiritual, ninguna idea, ninguna explicación puede realmente alcanzar a la verdad. Todas las explicaciones son limitadas y parciales. Entonces, en última instancia, lo único que resuelve la pregunta es la percepción de la verdad. Pero mientras tanto, una buena respuesta puede calmar a la mente, digamos. Yo creo que muchas de las respuestas que damos son simplemente un remedio, no tienen que ver con la verdad. Es para que la mente se calme y uno pueda percibir lo real. Entonces, en el budismo está esta idea de un padre llega a la casa está en llamas y los chicos están adentro y el padre dice, bueno, quiere sacar a los chicos, pero piensa que si les dice que hay un incendio, los chicos se van a ir más adentro de la casa, entonces les miente. Y les dice, hey, les traje regalos, vengan afuera que les voy a dar los regalos, y los chicos salen. Lo que les dijo no es verdad, pero llevó a la actitud correcta. Entonces yo personalmente no tengo ningún problema de que viniera Patanjali o Blavatsky o lo que sea y nos dijeran todo lo que les dijimos es mentira. Pero confío en que la gente sabia sabe qué ideas van a producir la actitud correcta para que percibamos la verdad. Entonces, si entendemos esto, no nos aferramos tanto a las
no, esta es la verdad y esta persona lo dijo distinta, entonces eso es mentira. Lo importante es la actitud correcta. Entonces, muchas respuestas llevan a que la mente diga, tiene sentido. Así se calma y después el observador puede ver, porque mientras la mente está, ¿por qué este problema? ¿Por qué lo otro? Es difícil ver. Entonces, todo ese preámbulo antes de darte la respuesta que se da, por ejemplo, en la literatura teosófica. A ver, es un poco metafísica, vamos a ver si la puedo explicar. Cuando hay unidad, unidad significa que no hay nada más. Hay una sola entidad, y no una entidad como yo y mi cuerpo. Mi cuerpo no soy yo, como estábamos diciendo. Uno puede pensar, yo soy mi cuerpo y puedo percibir mi mano, puedo percibir mi pie, pero la cuestión es que no es que el cuerpo percibe el pie o la mano, es la conciencia pura que está percibiendo el cuerpo, que es parte de lo conocido. Cuando hay una unidad donde no hay partes, no hay conciencia. La conciencia es yo soy consciente de algo que no soy yo. Como mi cuerpo no soy yo, soy consciente de eso. Como mis pensamientos no soy yo, soy consciente de eso. En la unidad no hay posibilidad de conciencia. Hay un estado que es superior a la conciencia y la inconsciencia. Conciencia e inconsciencia pertenecen a la separación. En la unidad, Blavatsky lo llama en uno de sus escritos, para que lo traduzco, sería conciencia, no conciencia consciente. Es una no conciencia consciente, es una paradoja que trata de decir ni es consciente ni es inconsciente. Es algo que no conocemos, así que no traten de relacionarlo con lo conocido. Entonces, en la unidad no hay posibilidad de conciencia como la conocemos, autoconciencia. Es solo cuando la unidad se divide, cuando aparece esta relación entre distintas partes, que aparece el sentido de yo soy esta parte y no aquellas partes. Al principio ese sentido de yo soy, que es la autoconciencia, es muy limitada, es el sentido de yo soy esta parte y nada de lo otro. Pero a medida que la evolución procede, en la etapa en que estamos nosotros, por ejemplo, que estamos interesados en esto, lo que tiene que pasar es que ese sentido de yo soy se vaya ampliando. Una persona que tiene un sentido de yo soydad, digamos, muy restringido, y no le interesa a su esposa, no le interesa a sus hijos, no le interesa a su vecindario, la nación, solo le interesa a él. Con la evolución, ese sentido de yo soy se expande a la familia, se expande a la nación, se expande al mundo, eventualmente a toda la humanidad. Entonces ese sentido de yo soy se puede ir purificando, ampliando, y al final de la evolución humana hay una percepción de la unidad que es la realidad, pero ahora se ha adquirido la autoconciencia. Entonces, cuando al principio no había conciencia en la unidad, es a través de la separación que se genera conciencia y al final se genera conciencia de la unidad. Entonces está la unidad, pero ahora con una percepción consciente, yo soy todo, o el todo es esto. Que es la misma diferencia, como decía, por ejemplo, Freud decía que estas experiencias místicas de unidad eran una reversión al estado antes de nacer, en el útero, donde el bebé todavía no tiene un sentido de separación. A mí me parece que él no vio un elemento esencial, que es que el místico es completamente consciente de este sentido de unidad y el bebé es completamente inconsciente del sentido de unidad. Entonces no es lo mismo, no es una reversión. Sería una reversión si se vuelve a un estado de unidad inconsciente, como un trance donde no hay conciencia. Entonces, de acuerdo a la literatura teosófica, algo importante que se gana a través de la evolución es la autoconciencia de la realidad. Entonces, bueno, si eso te deja tranquila, bien. Y si no, seguí buscando respuestas. Bueno, creo, ¿hasta cuándo tenemos? Sí. Entonces vamos a cortar aquí, después, ¿a qué hora volvemos? A las 12.